Buenas noches y bienvenidas a las personas que están conectadas. Bienvenido a Yair también por compartirnos este tiempo y este conocimiento. Es un tema bastante bueno el que tenemos hoy. Es una serie de charlas en las que pretendemos exponer algunas situaciones que se están viviendo en la educación actual en México. Pero pues sabemos que esto no es únicamente en México, sino que se comparte mucho de este panorama en otros países de Latinoamérica, sobre todo. Y creo que es un tema relevante que nos importa entender, porque al educar en el hogar somos muy fácilmente expuestos a críticas, muchas veces también movidos por una falta de comprensión en lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. De modo que saber que esto es un llamado divino es como la parte más importante en la convicción que tenemos, pero es importante también fundamentar lo que hacemos y por qué lo hacemos y conocer el contexto que nos rodea para poder dar una defensa todavía más informada, de modo que hagamos incluso reflexionar a aquellos que nos cuestionan. Pues para este tema de la educación actual, hemos invitado a un matrimonio, ¿verdad? Ellos forman parte de la comunidad de San Luis Potosí, están de hecho al frente de esta comunidad y bueno, creemos que es como importante y valioso poder contar también con toda la experiencia, los dones, los talentos que hay dentro de la misma comunidad para beneficio de la comunidad, pero en este caso también para beneficio de otras familias que ven estos videos y que de cierta manera también están siguiendo la verdad, están buscando la verdad. Entonces, pues quiero presentar a Yair. Yair Ramiro García es cristiano. Él es esposo y padre de familia de 2 niños, de profesión gestión empresarial y estudiante de temas de economía y políticos en Liberemos México, ¿verdad? Que ya en la segunda parte de preguntas nos podrá compartir probablemente también un poquito más de esto. Y bueno, el tema que tenemos para hoy, pues es si la educación es neutral, ¿verdad? ¿Hay neutralidad en la educación? ¿No la hay? ¿Por qué nos importa saber si la educación es verdaderamente laica, como se profesa decir, o si verdaderamente también es religiosa, ¿verdad? Vamos a adentrarnos un poquito a este tema. Esta es la primera charla de 4 en las que se va a abordar cuál es el panorama que estamos viviendo en la educación en México. Así que te damos la bienvenida, Jair. Y bueno, pues te cedemos el turno también para que nos puedas compartir. Hola, buenas noches Lili, gracias por la oportunidad y por la invitación. Y pues nada, comentar que pues bueno, realmente a lo mejor no somos como tal expertos o académicos que nos dedicamos a esta clase de charlas y básicamente lo que hoy vamos a intentar abordar es pues prácticamente como en los clubes o en las comunidades hablan mucho de la herramienta de la narración. Pues básicamente es lo que voy a tratar de abordar. El día de hoy el tema se llama la educación es neutral. Bien, pues bueno, esta charla pues está básicamente basada en los capítulos 1 y 2 del libro La filosofía cristiana La filosofía cristiana de la educación explicada. Es de un autor que se llama Stephen Perks. Este libro salió en 1992 y bueno, se puede descargar de manera libre en la fundación Cooper.org. Es una fundación de, de corte anglicano que se encuentra en Inglaterra, opera en aquella parte del mundo, pero bueno, tiene algunos materiales en español y básicamente, pues bueno, ahí podemos acceder de manera gratuita a este libro. Este libro, bueno, nada, me quise poner aquí una frase que básicamente es de este señor Cooper. Abraham Cooper fue una persona que en algún momento fue profesor y en algún momento decidió, bueno, él en sus palabras dijo, necesito salirme a ensuciar las manos y dejar el mundo académico, y entonces forma un partido político y bueno, termina siendo primer ministro de Holanda por allá de 1904. Después termina su periodo, claro, al final de cuentas nada es perfecto, con sus errores y todas las situaciones que pasaron durante sus mandatos,
pero bueno, él ayudó mucho a parar parte de la marea comunista que en aquellos tiempos ya comenzaba a darse en aquella parte de Holanda. Y bueno, y ya para después se retira de la política y se dedica al ministerio pastoral y pues también a la parte de dar clases. Entonces, él básicamente nos dice que no hay una sola pieza de nuestra mente que esté como herméticamente alejada del resto, y tampoco hay como un pedacito o una pulgada o algo en todo el mundo, o sea, ni en nuestra mente ni en el mundo, en el cual Cristo, que es soberano sobre todo, no lo reclame para él. Entonces, él es una frase como muy popular de él, que él dio en algún momento en algún discurso, y entonces básicamente esta parte de la explicación de la filosofía eh, se basa mucho en esta parte de esta frase y en esta forma de ver que tenía esta persona y sus contemporáneos al inicio del siglo XX. Entonces, bueno, en esta fundación, bueno, ahí podemos obtener este libro. Entonces, ya entrando un poquito en el tema, pues bueno, primeramente me gustaría definir, el libro no lo define, el autor da por hecho que pues no vemos con malos ojos la filosofía. Sin embargo, podría ser que algunos de las personas que nos acompañan y que nos escuchan, y sobre todo por el texto de la Biblia de Colosenses 2:8, donde dice que no nos debemos dejar llevar por filosofías de acuerdo a los rudimentos de este mundo, ni a huecas sutilezas. Algunas personas, sobre todo del ámbito cristiano, podrían ver con cierto recelo el que se mencione la palabra filosofía. Entonces, es importante, creo, que pues primero definamos qué es la filosofía, que es el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Entonces, básicamente, la filosofía no es igual a teología, ciertamente, y bueno, se podría decir que la teología es la madre o está por encima de la filosofía, pero al final de cuentas la filosofía nos permite organizar y orientar nuestra percepción de la realidad y el sentido del obrar humano. Entonces por ahí hay un youtuber que se hizo famosillo porque él dice que es filósofo, claro, no es filósofo cristiano, y bueno, él decía en un debate, ¿no? Le decía a otra persona, le decía, es que ¿por qué haces lo que haces, no? Entonces muchas veces la filosofía responde eso, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de esto que nosotros estamos haciendo? Entonces, una vez que definimos qué es la filosofía y cuando mencionamos la filosofía, pues vamos a hablar de esto, ¿no? El autor se refiere a esto. O sea, en la educación, cómo debemos de organizar y orientar nuestro conocimiento cuando educamos y cómo debemos de obrar cuando hacemos la educación. Entonces, entendiéndolo de esa manera y si revisamos Colosenses 2:8, donde dice que la filosofía no debe ser según los rudimentos del mundo, más según Cristo sí. O sea, podemos hablar que hay como dos tipos de filosofía, ¿no? La filosofía según los rudimentos de este mundo y la filosofía según Cristo. Entonces, en eso, pues Pablo nos exhorta a que pues estemos constantemente renovando nuestra mente para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. También estar preparados para presentar defensa ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y bueno, también parte del mandamiento del Señor Jesús, pues nos dice que debemos de amar a Dios con nuestro corazón, alma y también nuestra mente. Entonces, prácticamente en esta parte, nuestra mente, al final podemos hablar que nuestra mente está impregnada de filosofía. Pudiera ser que no sepamos qué filosofía tenemos, lo cual es diferente, pero al final de cuentas no podemos eludir el hecho de que nosotros como humanos manejamos una filosofía, entendemos algo, o sea, es como, no sé, o sea, si digamos, ¿sabes qué? Pues yo no estoy a dieta. O sea, al final de cuentas tenemos una dieta. La dieta es qué es lo que comes. Sí, puede ser que tu dieta sea mala, pero al final de cuentas tienes que comer. Puede ser que tu dieta sea buena, o sea, que te preocupes mucho por lo que comes, que revises qué comes y qué si no, y las horas y todo, pero al final de cuentas la dieta la tienes que abordar. Lo mismo es con la filosofía, al final de cuentas la filosofía y lo mismo, y sobre todo en la parte educativa lo tenemos que abordar. Entonces, ya esa pequeña introducción yo lo quise agregar
para hacer este pequeño como paréntesis y poder entender a qué nos referimos cuando hablamos de la filosofía. Yo, desde mi experiencia, este libro se me hizo un poquito difícil al no tener yo formación en filosofía y letras. Y bueno, tengo que ser sincero, le tuve que dar varias leídas y todavía ahora que me tocó hacer esta exposición, pues tuve que seguir como entendiendo, ¿no? Las aproximaciones que el autor hace. Entonces, el autor, y aquí es donde comenzamos con la realidad mexicana, el autor está escribiendo para lectores británicos y para una realidad británica de 1992, pero pareciera que fuera una realidad actual en nuestro país. De hecho, él comienza lamentándose que en el 92 o en aquellos tiempos cuando él escribe, en Inglaterra hay una crisis de educación muy fuerte, en el cual las escuelas, los chicos ya no están aprendiendo, o sea, el desempeño académico está bajando. Entonces, al haber esta crisis, pareciera como que entonces los padres, y sobre todo los padres cristianos, empiezan a despertar como a esas responsabilidades que tienen en la educación. Y entonces él se lamenta, dice, es que el entendimiento de nuestro llamado a ser sal y luz en la tierra, entonces no está haciendo ese entendimiento correcto, porque hasta que viene crisis es que entonces nosotros despertamos y entonces somos reactivos, cuando deberíamos de estar nosotros como cristianos dominando, o sea, mostrando como esa luz en medio de un monte, hacia dónde es, hacia donde el mundo se tiene. Entonces él acusa en general a la iglesia, a ningún movimiento en general, sino a la iglesia y a los padres cristianos de haber abrazado una religión a la cual él llama humanismo secular, el secularismo. Entonces, nada más como para definir qué es el secularismo, también me tomé el tiempo de traer la definición de Mario Ramos, y él define el secularismo como un estilo de vida que prescinde de la religiosidad, pero promueve una moralidad basada en el bien de la comunidad y se relaciona con la enseñanza laica en las escuelas públicas. Entonces aquí ya empezamos como a tomar base con la realidad mexicana y con la realidad de muchos de quienes estudiamos en las escuelas públicas. Yo creo que está en el kinder cuando te empiezan a enseñar, ¿no? Que la educación es laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Ese es el mantra del mexicano en una educación, en la escuela pública. Entonces, aquí, y bueno, y muchos no vemos, o sea, porque hasta que alguien no me explicó de esta manera esta parte de la educación, no veía yo problema con decir, es la educación secular, allá es la educación secular, acá en tu casa tu papá te enseña los valores y un poco de espiritualidad, un poco de Biblia, y allá en la iglesia vas y reafirmas lo que tus papás te enseñaron sobre la Biblia, pero acá en el secularismo, las cosas que tienes que saber para moverte en este mundo. Y esa aproximación es como una aproximación pues, bastante superficial, ¿no? Entonces, aquí ya cuando hablamos del secularismo, vamos entendiendo que el secularismo prescinde de la religiosidad, o sea, quita la religión, sin embargo, no la moralidad. Entonces, podemos hablar que nuestros hijos van a ser muy morales si es que los educamos secularmente, pero no necesariamente van a abrazar el cristianismo. Entonces, pudiéramos hablar que el cristianismo no es portarse bien, el cristianismo es adherirse, por así decirlo, a las enseñanzas de Dios, etcétera. Podemos dar varias definiciones, pero al final de cuentas, esas definiciones no implican portarse bien, lo cual básicamente que el secularismo nos enseña, y lo cual la enseñanza laica en las escuelas públicas es lo que da. Entonces, el autor comienza el tema y dando esta pequeña aplicación, entonces él nos dice que el tema tiene que ver con el centro de la racionalidad. Entonces él inicia citando a un filósofo y economista que también ha hecho importantes aportaciones. Sin embargo, al final de cuentas, él era humanista, no era cristiano. Y él decía, los hechos no hablan por sí mismos, sino se habla a partir de ellos de una teoría. Eso lo decía Ludwig von Mises. Entonces, el autor Stephen Perry comienza a decir, ¿sabes qué? Bueno, primero vamos a definir la racionalidad. Y Ludwig von Mises dice que no se habla de los hechos, sino a partir de una teoría. Bueno, vamos a tener la teoría del conocimiento o secular,
y la teoría del conocimiento de Dios, del conocimiento, pero revelada por medio de Dios. Entonces, en el humanismo, la mente es poder creativo original para definir y ordenar la recibida en bruto de la realidad que le rodea, sin referencia a alguna autoridad externa o principio interpretativo. Es decir, que el mundo existe y puede ser entendido independientemente del Dios de la Escritura. Al final de cuentas, eso es cuando se habla que tenemos una escuela humanista, cuando tienes una formación humanista, que tienes esto. O sea, tú entiendes el mundo independientemente de la interpretación que la palabra de Dios le da a la realidad. Entonces, pues esa frase muy famosa, ¿no? De que pienso, luego existo. Entonces, el humano piensa y cuando piensa y le da interpretación a esa realidad, entonces existe. Porque el mundo, el humano, en la teoría humanista, él va acomodando el mundo de acuerdo a sus propios pensamientos y lo va ordenando según los pensamientos que tiene. Por otro lado, la racionalidad desde la perspectiva cristiana, o sea, desde la palabra revelada de Dios, desde que el hombre es capaz de entender el mundo en el que vive, porque él también es una parte de esa creación racionalmente ordenada. Entonces, a diferencia del humanismo, en el cristianismo o en la humano basada en la palabra revelada de Dios, es el acto creativo de Dios el que le da a todos los hechos de la realidad su propósito y significado. Entonces, ya no decimos que pensamos y existimos, sino que por cuanto existimos, por cuanto somos criatura de Dios y somos parte de esa creación, y entonces por cuanto tenemos la imagen de Dios en nuestra mente y en nuestro ser, entonces podemos pensar. Entonces, ahí ya básicamente el autor está comenzando a poner dos formas de ver el mundo y dos formas de ver el secularismo por un lado y el cristianismo por el otro. Entonces comienza a decirnos, ¿sabes qué? Mira, cuando tú vas a una escuela secular, cuando tú vas a una escuela laica, a una escuela, pues es lo que tenemos aquí en México, ellos te van a enseñar esta teoría, la teoría del conocimiento humano. La verdadera educación cristiana o la filosofía de una verdadera educación cristiana debe de comenzar en la otra teoría, en la teoría del conocimiento humano basada en la palabra revelada de Dios. Y entonces él cita Hebreos, es de lo invisible fue creado lo visible en el mundo. Entonces, aquí el autor ya comienza como a esbozarnos dos formas de ver el mundo, de las cuales muchas veces no somos conscientes, o por lo menos yo no era consciente hasta que estudié este libro y comencé a estudiar estos temas hace menos de 3 años. El tema, la discusión aquí, entonces es el centro de la racionalidad. O sea, cuando nosotros entendemos el mundo, ¿cómo lo entendemos? ¿Lo entiendes por lo que tú razonas o lo entiendes porque Dios se revela a ti por medio de diversos medios? No sé, principalmente la palabra de Dios. ¿Lo entiendes desde esa perspectiva o lo entiendes de acuerdo a tus pensamientos? Entonces, aquí ya vimos dos teorías, pero al mismo tiempo el autor Stephen Peck nos dice, sí, pero al mismo tiempo debemos de rechazar esa suposición de Ludwig von Mises, porque para el cristiano los hechos no es que se hable a partir de ellos de una teoría, sino que para el cristiano solamente existe una teoría correcta, y esa teoría correcta es la palabra revelada de Dios por la que se constituye el universo y que le da a todos los hechos de la realidad su propósito y significado. Entonces dice, no, o sea, la suposición de Ludwig von Mises de que lo importante es que cuando te vas a acercar a una realidad o a un hecho, tú traigas una teoría que tú hayas creado en tu mente, esa suposición no es correcta. O sea, para el cristiano, Dios se revela a tu mente y de cierta manera se hace entender a ti. Fue un filósofo cristiano que dice, se debe de pensar los pensamientos de Dios después de él, si el hombre va a conocer verdaderamente algo, ¿no? ¿Cuál es el centro de la racionalidad que los secularistas defienden? Y el centro de la racionalidad que los cristianos deben de defender. Entonces él ya empieza a abordar el mito de la neutralidad. Entonces dice, bueno, para el cristiano quien habla la palabra de verdad acerca de la realidad es Dios, el Dios de la Biblia, ¿no?
pero para el humanista es la mente autónoma del hombre la que da sentido a los hechos de la realidad. Entonces dice, bueno, entonces el humanista, porque dice, ¿sabes qué? Yo ya no considero a Dios, yo ya no considero a Dios, entonces dice, bueno, entonces dice, forma de llegar a la verdad es neutral y objetiva. Lo dice el secularista, lo dice la persona de la educación laica. Dice, mi forma en cómo yo llego a la verdad, de cómo yo llego a los conocimientos, es neutral y objetiva porque yo ya saqué a Dios de la ecuación. Entonces dice, el humanista se defiende y dice, yo no interpreto los hechos por una fe religiosa como tú, cristiano, lo haces, sino yo te los interpreto desde una manera neutral y objetiva, porque yo ya saqué a Dios de mis teorías, ¿no? Pero entonces ahí hablamos que al final de cuentas el humanista o el cristiano está comenzando a partir de una teoría. Su teoría es negar la existencia del Dios de la Escritura. Entonces, al final de cuentas, no está siendo neutral. Cuando él se está aproximando a los hechos, y lo podemos ver, por ejemplo, si un evolucionista llega y observa algo, él va a tratar de meterlo a su teoría de la evolución y va a decir, bueno, entonces, y aunque no les den los números, dicen, bueno, es que entonces algo me falta encontrar para poder organizar la teoría de la evolución, pero al final de cuentas ellos ya están partiendo de una suposición básica donde están negando al Dios de la Escritura y por tanto están partiendo de una teoría. Y al estar partiendo de una teoría, al igual que el cristiano parte, podemos hablarlo de una teoría o de una suposición metafísica, entonces no son neutrales. O sea, ellos ya están comenzando su acercamiento a la realidad desde una suposición que es que el Dios de la escritura no existe. Y por cuanto el Dios de la escritura no existe, entonces tienen que comenzar a generar ciertas teorías como la evolución, en la política, ciertas teorías socialistas, etc., en la educación, de la misma manera, porque ya están partiendo desde una suposición que al final de cuentas, como vamos a hablar más adelante, termina siendo religiosa, termina siendo de cierta manera metafísica. Entonces, la idea de que el conflicto entre el humanismo y el cristianismo es del tipo de un hecho objetivo, o sea, que los humanistas, los científicos, la clase dirigente científica dicen, nosotros somos objetivos, nosotros nos vamos a los hechos, a lo que vemos, y las personas, los cristianos que defienden una cosmovisión cristiana, ellos, pues bueno, se acercan desde la fe, ¿no? Entonces dice, esto ha sido promovido por la clase dirigente en nuestros días, pero es una mentira. El conflicto no es esto objetivo de los humanistas contra esto metafísico de la fe cristiana. El conflicto es la fe de los humanistas que niegan la existencia de Dios y con su suposición metafísica, entonces se acercan a los hechos de la realidad y por tanto cuando enseñan esos hechos de la realidad, los enseñan desde esa perspectiva contra la fe de los cristianos, si podemos llamarla así, que al final de cuentas también de cierta manera pudiera ser una suposición metafísica y entonces también se hace una aproximación desde la fe cristiana. Entonces, él dice, es un mito, o sea, no hay neutralidad en ningún lado, porque al final de cuentas, como ya vimos, la filosofía está impregnada en todos lados. Al final de cuentas, cuando tú haces un acercamiento a algo, lo vas a hacer ese acercamiento desde tu filosofía. Y por tanto, al ser la filosofía una fe, entonces no hay neutralidad de nada, todo es fe. O sea, al final de cuentas, haces tu acercamiento desde esas suposiciones. Entonces, alguien podría decir, bueno, sí, pero el no creyente, cuando él dice que Dios no existe en un principio, tampoco lo niega, o sea, él simplemente está ahí parado, abierto a posibilidades, ¿no? Y cuestiona, bueno, ¿existirá Dios? ¿No existirá? Y entonces él dice, bueno, pues si Dios existe, pues será determinado como resultado de la aplicación de principios autónomos racionales. O sea, dice, bueno, pues si Dios existe, mis razonamientos me van a ir llevando, la objetividad, lo que yo vaya viendo me va a ir llevando hacia Dios. Entonces él dice, por mis propias habilidades racionales, entonces el hombre, si es que el hombre llegara a la definición de Dios por medio de sus propias habilidades racionales,
entonces él está labrando un propio camino hacia Dios, o sea, se está creando su propio Dios en la mente, porque al final de cuentas, la Biblia, pues, en parte también explica la Biblia cuando nos dice, por ejemplo, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, por ejemplo, en Hebreos 1:2. Por ejemplo, la palabra dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nada viene al Padre si no es por mí. Entonces, también en alguna otra parte de la Escritura nos dice que el que ora a Dios debe creer que le hay y que es galardonador que es galardonador de quienes le buscan. Entonces, eh, al final de cuentas, cuando el hombre dice, yo por mis medios racionales voy a encontrar a Dios, si es que llegara a encontrar un Dios, se está creando, por así decirlo, su propio Dios en la mente. No está alcanzando, por así decirlo, el conocimiento del Dios verdadero, del Dios cristiano, del Dios que adoramos los cristianos, el cual se revela al hombre. Entonces, ahí la neutralidad sigue siendo un mito. O sea, al final de cuentas sigues partiendo de suposiciones metafísicas y sigues haciendo aproximaciones a la realidad desde tus perspectivas filosóficas. O sea, eso no tiene hacia dónde hacerse la persona. Dice, el no creyente comienza su pensamiento con un acto de fe en sus propias presuposiciones. Esa es la conclusión de la neutralidad como un mito. El no creyente comienza su pensamiento con un acto de fe en sus propias presuposiciones acerca de la naturaleza autónoma de la realidad y en su propia habilidad como un pensador original, creativo y conocedor del mundo. En otras palabras, al final de cuentas, todos terminamos viendo las cosas o terminamos acercándonos a las realidades desde una perspectiva religiosa, que al final de cuentas, por cuanto es religiosa, requiere de una fe como fundamento, requiere de presuposiciones. Entonces, cuando en la escuela nos enseñan, y aquí hablo de México, en la escuela pública nos enseñan que aquí en el secularismo nosotros abordamos los temas desde una manera objetiva, o sea, al final de cuentas, ellos nos están diciendo, aborda la realidad desde mi perspectiva religiosa, que mi perspectiva religiosa es yo no creo en Dios, yo creo que fuera de Dios yo puedo entender el mundo. Entonces, más adelante el autor nos dice que, esta forma de ver y esta forma de adoctrinamiento, si tú lo pones desde un niño que inicia a los 3 años a ir a un kinder público hasta los 23, 24 que sale de la universidad, o sea, dice, no te vas a poder librar de ese adoctrinamiento donde 5 días a la semana, por 8 horas, te están dando esta realidad, esta aproximación a la realidad. Es difícil que una persona no sea de cierta manera impregnado de esa concepción humanista y secular. Entonces, ese es lo que dice el autor, ese es el gran problema de la educación pública y de la educación humanista. Y yo podría agregar, o sea, puede ser que los libros estén impregnados de ideología de género, que se enseñan la evolución, que si en la escuela a tu hijo le hacen bullying, etcétera, pero esos son como temas como la parte de arriba del iceberg. La parte fundamental que nos explica el autor dice, el tema es que le están dando una aproximación filosófica que no es la aproximación cristiana. Y como al final de cuentas todos nos acercamos a las realidades desde una aproximación filosófica, entonces eso te va a dañar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión cristiana de la realidad? Bueno, pues el cristiano cree en un cosmos que es una entidad unificada porque encuentra su significado y propósito en el acto creativo del Dios de la Escritura, el cual es por lo tanto inteligible y explicable en términos solo de su palabra. Entonces, por ejemplo, Salmos 11:10 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su lor permanece para siempre. Entonces, esa no es la aproximación que se da en las escuelas públicas. Y como podemos decir que al final de cuentas, yo lo reflexionaba así, el apóstol Pablo nos hacía el hincapié en decir, ¿sabes qué? Que ninguna filosofía, según los rudimentos de este mundo, te desvíe de la realidad, ¿no? Entonces dice, ninguna hueca sutileza. Y muchas veces yo, por lo menos desde mi perspectiva, podría decir que en algún momento
pues el secularismo se podría convertir en una hueca sutileza en muchos de quienes profesáramos las creencias cristianas. O sea, se convertiría en una filosofía según los rudimentos de este mundo. Y por eso es que en ocasiones necesitamos meternos a estudiar y profundizar para, como dice la palabra, ¿no? Ser entendidos de los tiempos. Entonces, ya para terminar, bueno, ya cuando acercas la teoría cristiana del conocimiento y la acercas a la filosofía de la educación cristiana, nos dice el autor, es el acto creativo de Dios el que da significado a los datos de la realidad. Y así la única autoridad que puede hablar con autoridad acerca de esta información o encontrar su sentido último es aquella que presupone al Dios de la Escritura como el principio fundamental de interpretación de todas las cosas. Cita Romanos 11:13, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Colosenses 1:17, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y dice, esta verdad es el principio de todo conocimiento, pues solamente en términos de esta verdad es posible el verdadero conocimiento. De este modo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, como lo dice Proverbios 1:7. Y su conclusión nos dice, bueno, nos dice como conclusión de estos dos capítulos, es traición contra Dios entregar a nuestros hijos a los no creyentes para la formación de su perspectiva intelectual y su filosofía de vida, pues eso es lo que se le da al niño en la escuela, es decir, una cosmovisión total, no simplemente información especializada o técnica sobre ciertas ciencias que sus padres son incapaces de proveer. De hecho, lo que la mayor parte de los educadores se sienten orgullosos de proveer es precisamente una filosofía completa de vida. Entonces, hace poco estaba viendo una entrevista que le hicieron al expresidente Vicente Fox y tú lo escuchas y te das cuenta de su perspectiva de vida. Entonces, él estudió siempre con los jesuitas y dice, después de ser presidente de Coca-Cola durante 15 años, dice, el espíritu jesuita que había en mí, por cuanto a mí me enseñaron que debo ser para servir, llegué un momento entonces que decidí renunciar a Coca-Cola para irme al rancho a trabajar con la gente y después lanzarme a la política porque yo quería servir por medio de la política y ese es el espíritu jesuita que a mí me enseñaron. Entonces él pues presume su filosofía de vida, presume su forma de ver las cosas y entonces, como dice el autor aquí, estamos negando la fe cuando entregamos a nuestros hijos para ser educados por nuestros enemigos, para ser instruidos y alentados para ver el mundo y todas las cosas en términos de categorías impías del pensamiento humano. Hacer eso es dedicar nuestros hijos a otro Dios. Es idolatría y traición, todo puesto en un solo paquete. Entonces, bueno, pues bueno, esto es parte de lo que nos habla el autor en estos primeros dos capítulos. Y bueno, hasta aquí sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Yair, por la explicación muy clara y la participación que nos ayudaste a exponer el día de hoy en este momento. Y pues bueno, queremos como aperturar un poco el foro también a una sesión de preguntas. Si es que por parte del foro hubiera alguna, nos gustaría que nos ayudaran levantando su mano. Es una buena oportunidad también para charlar con los ponentes y poder sacar cualquier tipo de inquietud que tuviéramos. Como comenta Jair, a veces justamente estos temas llegan a hacer cierto ruido, cierto escándalo, sobre todo para los cristianos. Porque justamente a veces tenemos algunos conceptos un poco erróneos o no los hemos llegado a ampliar de una manera adecuada. Sin embargo, mientras que esto ocurre, sí que el mundo sigue con su agenda y es una agenda muy encaminada, una agenda muy preparada y nosotros somos llamados a poder dar razón para poder dar defensa también de lo que nosotros hemos creído. Entonces, mientras que se animan el foro, si es que hubiera alguna pregunta, voy a hacerle de pronto algunas preguntas a Yair que tenemos aquí preparadas también para él. Son sencillas, solo son de álgebra lineal. ¿El examen va a estar fácil? Ese va a estar sencillo, es broma. Entonces, con respecto al tema, Yair, ¿qué posibilidades crees que tiene un niño realmente? Tú mencionabas hace un momento que justamente nosotros desde la infancia temprana, normalmente la mayoría de la situación de los niños que están en el país, pues asisten a una escuela pública, a veces incluso desde guardería, donde también ya se tienen como ciertos pensamientos. ¿Qué posibilidades tiene un niño realmente
que además está en su etapa formativa y sensible de hacer frente a una educación humanista en cierto sentido solo. Y te lo menciono porque también hay un concepto del cual se habla mucho. Nosotros sabemos que Dios es todopoderoso y Él es capaz, sí, de guardar a una persona, si es así conforme a su voluntad, pero también tenemos que aterrizar en el mundo en el que estamos y en el tema de responsabilidades que tenemos. Y de pronto hay una creencia como muy fuerte que nosotros hemos visto en el ámbito cristiano, que es esta como del niño misionero, ¿no? Y a veces esta tendencia del niño misionero llega a ser más justificativa. Pues sí, como yo mando a mis hijos a la escuela, y yo los como les doy algún devocional en casa, porque si mi hijo no fuera a la escuela y como se expusiera a todas esas cosas, entonces ¿quién le va a predicar a sus compañeros? Por dar un ejemplo, ¿no? Pero la realidad detrás de eso es que si bien puede ser intencionado, pues es que este niño va a pasar, como lo mencionabas hace un momento, muchas horas de influencia durante toda su vida y además, pues frente o más bien debajo de una autoridad que en este caso es el maestro y de niños que seguramente pues tampoco van a ser instruidos. Entonces, regresando a la pregunta, ¿qué posibilidades alcanzas a ver de que este niño realmente se pueda mantener al frente o salga limpio o que su convicción se mantenga fuerte? ¿Qué tan fuerte crees que es esta lucha ideológica y filosófica? Sí, pues de hecho el autor más adelante en algunos capítulos habla del mito de la teoría de pares y expone, o sea, que muchas personas creen igual, o sea, como tú dices, el niño misionero, pero también la otra parte es la socialización del niño, ¿no? Y dice, bueno, también esa parte del hecho de que al final, como nos terminamos aproximando desde nuestra percepción a las realidades, los educadores dicen, no, pues que la teoría de pares y el niño tiene que estar expuesto a sus pares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el autor dice, o sea, la presión de un niño que, no, o sea, dice, tienes a un niño, dice, y tienes a todos sus pares presionándolo para que al final de cuentas se conforme a los estándares que todos sus pares están dando. Entonces ya tiene ciertas repercusiones políticas, porque al final de cuentas pues eso es lo que se espera, ¿no? O sea, estandarizar a todas las personas y pues no, es bastante difícil, o sea, que el niño, pues se mantenga con ciertas convicciones cristianas y si pudiera llegar a ser, algún niño, porque pues como tú bien lo dices, al final de cuentas Dios es todopoderoso y él pues puede hacer lo que quiera, ¿no? Al final de cuentas el niño tampoco está alcanzando su máximo potencial, porque igual el autor después lo explica, o sea, dice, queremos educar al niño para que sea, por cuanto somos secularistas y hablamos del bien común, queremos educar al niño para que sea útil en la sociedad. Dice, pero ese no es el propósito de la educación cristiana. Dice, el propósito de la educación cristiana es ayudar al niño para que tenga comunión con Dios primeramente y sí, después la comunión con sus semejantes, ¿verdad? Pero el principal objetivo es acercarse a que tenga esa comunión con Dios desde pequeño. Entonces, muchas veces, al final de cuentas, la educación pública, por muchos detalles que podríamos pasarnos horas hablando de ellos, no permite ese objetivo que busca la verdadera educación cristiana. Entonces, por ejemplo, pues desde que pasa mucho tiempo en la escuela, no vas a tener tiempo para instruirlo profundamente en las verdades de la Biblia, no vas a tener tiempo para tus devocionales posiblemente, etcétera, etcétera. Entonces, pues es bastante difícil, no imposible, porque al final de cuentas, pues Dios es el que está al control y pues habrá algunas personas que esa es su realidad y pues el niño tiene que ir a la escuela por X o Y razones, pero bueno, algo que mi esposa y yo platicábamos es los que tenemos la posibilidad o que podemos hacer los cambios necesarios y que están en nuestras manos para hacer esos cambios y poder conformarnos de cierta manera más al orden que Dios da, pues no tenemos excusa, ¿verdad? O sea, no, nosotros no tenemos para dónde hacernos. Habrá algunos papás que por algunas razones, pues sus hijos tienen que asistir a una escuela pública, a una escuela humanista, y pues bueno, ahí sí, pues Dios hará
pues su milagro o el Padre Dios lo guiará, ¿verdad? Pero sí es bastante difícil que los niños puedan, o sea, a nivel global, o sea, si tú ves un grupo de niños, no sé, de una congregación y dices, ah, mira, aquí hay 30 niños y cuántos dentro de 20 años están participando en el cristianismo, son muy pocos, que es la siguiente plática que vamos a hablar, ¿no? O sea, que la educación pública no ha fracasado, la educación pública ha cumplido su función, que es precisamente erosionar la religiosidad en las personas. O sea, y la religiosidad ya te la dan como el secularismo, o sea, la espiritualidad separadas de una iglesia y separados de Dios. Al final de cuentas, la espiritualidad eres tú, como vimos, el humanismo, el centro de la racionalidad, tú lo razonas, tú estás bien con tu mente, bueno, hasta ahí, ¿no? Entonces, ese es el propósito en gran parte de la educación secular, ¿no? O sea, como en los niños, erosionar ese conocimiento, pues, de Dios, al final de cuentas, ¿no? Sí, totalmente, Yair, como concuerdo mucho contigo en lo que acabas de decir. Algunos autores positivistas en su momento, cuando hace muchos años, inclusive estaban como planeando cómo la educación sería para estos días, ya se veía la referencia a que las escuelas serían ahora como las nuevas iglesias y los maestros serían algo así como los nuevos sacerdotes que estarían guiando justamente o de alguna manera enseñando a los hijos. Y es que como lo acabas de decir, definitivamente hay agendas y hay únicamente dos agendas. Está la agenda de Dios, está la agenda del mundo, de Satanás, y no hay muchas más, ¿no? Entonces, cada agenda sirve a sus diferentes propósitos y por definición, un niño, en el caso del cristianismo, ha sido creado y sabemos que el hombre fue creado para la gloria de Dios y en el caso del secularismo niega completamente esta verdad, pues la agenda y la forma de hacer las cosas a partir de esa cosmovisión va a ser completamente diferente. Quisiera hacer una última pregunta para ti, también para respetar el tiempo de pronto de esta ponencia, pero bueno, ya, y sabiendo un poco lo que ahorita comentas, no todos están como en la posibilidad de pronto de hacer escuela en casa. Sí es lo más deseable que nosotros definitivamente hemos visto. Y habría como más bien dos preguntas allí. Una es, ¿en qué momento, tal vez específicamente, si es que tú lo sabrías, como en México se cedió o siempre esta responsabilidad la ha tenido el Estado, esta función, vamos a llamarle así? Y en el caso de la escuela, precisamente, pues tampoco hay flexibilidad como para que los programas educativos fueran diferentes, ¿no? Ya vienen como muy pautados, ya vienen planeados, ya vienen tal cual planificados, y si las escuelas no se adhieren, inclusive las privadas, como a ese tronco común, a esa rama que se les está dando a través de los planes educativos oficiales, no tienen la libertad de pertenecer o de dar alguna validación. Entonces, en qué momento o en qué desventaja nos coloca a nosotros como sociedad y cómo ves que el Estado tenga este tipo de funciones en sus manos? No, bueno, es que al final de cuentas, como hablamos, muchas veces son suposiciones filosóficas y yo creo que muchas veces no es culpa en esencia de nosotros. O sea, yo, por ejemplo, me reviso y digo, pues bueno, es que nunca había escuchado esto, quizá mis padres tampoco en su vida habían escuchado esto, o sea, simplemente es lo que nos tocó vivir, ¿no? Y al final somos, pues somos influenciados por nuestro entorno y nuestra realidad. Entonces, el día de hoy, pues tenemos, yo creo que el 100% de los mexicanos, no sé si está bien la aseveración, esa concepción, ¿no? De que la educación, el mantra, ¿no? Es gratuita, laica y obligatoria, ¿no? O sea, y así se nos adoctrina y así lo tenemos entendido. Y al final, como dijimos, son las suposiciones. O sea, esa acepción metafísica, si la podemos llamar así, o sea, ya está colocada en ti como mexicano y sobre eso terminamos construyendo hacia arriba, ¿no? Entonces, a veces vamos a tener que quitarnos incluso esa parte, o sea, y decir, a ver, ¿la educación tiene que ser laica? Pues no. O sea, al final de cuentas, el laicismo, al final de cuentas, como ya lo vimos, es un acercamiento religioso a una realidad. Entonces, la educación, pues al final de cuentas, le pertenece a los padres y los padres definen, pues, qué educación le dan a sus hijos, ¿no? No es gratuita tampoco, porque al final de cuentas el Estado, por medio de los impuestos, termina, pues, gastando en ellos, ¿no? O sea, yo
me tocó dar una plática hace poco y veíamos el presupuesto federal de prácticamente 1 billón de pesos que se gastan en la educación en México, que al final de cuentas son extraídos de la sociedad, o sea, el gobierno no genera riqueza. Y entonces, y por otro lado, también económicamente hablando, el mismo, alguien podría decir, pues bueno, allá el Estado, ellos son mis autoridades, yo no me meto con ellos, yo acá en mi casa educo a mis hijos. Y es lo que terminamos haciendo, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas, de cierta forma se hace lo que puede, pero desde un acercamiento económico, el hecho de que el Estado intervenga en la economía impide que otras como otras propuestas puedan florecer, porque muchas veces para que algo se vuelva accesible al grueso de la población se requiere también volumen, o sea, es una realidad, o sea, si tú hoy quieres abrir una escuela, pues para empezar, el hecho de que el papá tenga que pagar desde los maestros, los salones, que el papá tenga que pagar todo, o sea, ya te va a dar una cantidad de colegiatura, por así decirlo, de este tamaño, que si tú volteas a ver una educación pública, pues tú dices, pues acá yo pago esto, ¿no? Y si el padre no es consciente de las aseveraciones filosóficas que vimos ahorita, pues el padre va a decir, oye, pues si acá te va a portar bien y todo, pues yo lo mando acá donde pago poquito, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el Estado, por medio del sistema educativo, sí impide que puedan generarse como diferentes propuestas educativas para responder a diferentes necesidades de los padres cristianos. O sea, algunos como nosotros que tenemos la bendición de que ambos padres de nuestros hijos somos cristianos y bueno, pues podemos hacerlo, o sea, no, podemos hacerlo, o sea, no es que tengamos todos los recursos, pero sí podemos organizarnos para tratar de salir adelante, pues bueno, la llevamos de ventaja, ¿no? Pero como decía, hay familias que no lo podrán hacer, pero aquí yo también diría que por eso es importante como profundizar en todos los aspectos, porque también me ha tocado ver, y yo también cometí ese error en algún momento, que por cuanto no somos conscientes de ese acercamiento filosófico a la realidad, cuando pensamos en homeschooling, justamente pensamos escuela en casa y pensamos una escuela así como a la que yo fui, igualita, y un control C, control V, lo acopio y la pego aquí en mi casa, ¿no? Entonces quiero tener todo lo que la escuela tiene allá y, y la quiero hacer aquí. Y al final de cuentas, pues hemos aprendido que tampoco es eso. Entonces, eso también impide, porque pudiera ser que algún papá diga, no, es que yo no voy a poder, ¿cómo le voy a enseñar todo eso que hacen en la escuela? Pero ya cuando profundizas, en ocasiones dices, pues es que no se ocupa tanto, o sea, todo eso que hacen en la escuela lo puedo suplir de esta manera, de esta otra, y así me puedo acomodar de cierta manera. Entonces, también, pues, no sé, mi recomendación sería, si alguien cree que no lo va a poder hacer, pues que no por eso deje de acercarse a profundizar. Pues en este caso está tu esposa, David, con la comunidad de Charlotte Mason, o sea, puede acercarse y profundizar y entender, y posiblemente ya cuando profundices dices, oye, pues se me hace que sí puedo, o sea, a lo mejor hago ciertos cambios en mi vida y sí lo puedo hacer, y no es tan complicado como cuando de inicio creemos que vamos a tener que copiar y pegar la escuela en nuestra casa, y alguien podría decir, pensaríamos, ¿no? Todo lo que tiene la escuela en tu casa y mejor. Y entonces eso a veces no nos alcanza para tanto, ¿verdad? Pero cuando podemos asignar prioridades, bueno, yo diría, cuando estudiamos y profundizamos, podemos asignar prioridades, y cuando asignamos prioridades, pues podemos lograr ciertos objetivos, ¿no? Ese es como mi opinión al respecto. Sí, totalmente. Yo creo que la verdad, inclusive esa es la forma en la que muchos comenzamos homeschool, como lo acabas de comentar, ¿no? Como sacamos los niños y lo primero que hacemos es justamente tratar de hacer ese copy-paste hacia nuestros hogares. No funciona, y cuando no funciona, ahí es cuando como buscamos, decimos, o creo que el problema iba mucho más de fondo, no es el hecho nada más de moverlo del lugar,
sino es el hecho de mover desde fondo toda esta filosofía, metodología y todo lo que de raíz hay. Entonces, ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de lo importante que es en comprometernos con este tema de la educación e invitar a los padres también a que ellos se sepan que son capaces, porque además, si el Señor nos ha dado ese mandato y lo podemos encontrar en su palabra, también el Señor nos capacita y como lo acabas de comentar ahorita, cierto es que nadie de nosotros sabe todo, es un caminar, es un proceso, pero sí que estamos capacitados y de hecho no habría mejor capacitación en este caso de una mamá, de un papá involucrados proactivamente en la educación de sus hijos y además si son cristianos para poder dar el camino verdadero, el camino de la palabra del Señor, que a una persona que simplemente ni siquiera conoce esa verdad. Y pues bueno, con esto en mente, quisiéramos agradecer a Yair por habernos ayudado en esta tarde-noche, por la exposición, también a la gente que se estuvo conectando con nosotros en la comunidad. Recordándoles también que en 8 días vamos a tener una charla nuevamente. El segundo mito, que la educación pública ha fracasado. Vamos a tocar ese segundo mito en 8 días y pues estamos invitándolos a todos ustedes cordialmente a que puedan también acompañarnos. Y con eso terminamos la transmisión del día de hoy. Pues muchas gracias a todos. Dios les guarde. Que tengan bonita noche.